De abril del Barcelona, un Pedri que está con muy buenas sensaciones, suma además 4 goles y 4 asistencias. Y hoy en el palco te diré que tenemos muchas caras muy reconocibles para todos nosotros, como por ejemplo la de Travis Scott, de ahí el guiño en la camiseta del Barça, el rapero americano, Bayona, el director de cine, exjugadores como Romario, Thierry Henry, Edgar Davis y también el propio Luis de la Fuente. Así que mucho ambiente y, como te decía al principio, nadie quiere perdérselo. Hoy en las camisetas de los jugadores de el Barça no aparece el Spotify habitual, sino precisamente el nombre de este rapero que, bueno, pues es una celebridad mundial. Bueno, va a comenzar el clásico, va a comenzar el partido, va a ponerse a rodar la pelota, esa pelota especial de la marca Puma para este encuentro, y va a poner el balón en movimiento el Real Madrid. Pita el colegiado, comienza el partido. Balón que llega. Atención a ese salto de Valverde, deja seguir el colegiado, ha pitado falta. Finalmente en juego Rafinha, muy larga, no va a llegar nadie. Arga, controlarla, se la aventaba hacia atrás, hacia Thibaut Courtois, le pega raro con la pelota con el Asensio, le va a presionar Lamine Yamal, la triangulación de Arda Güler con Bellingham, cara sobre Cubarsí, se mide en la carrera, Cubarsí al suelo, saque de banda, que recibe Vinicius al pie, hay falta, la señala el colegiado de Dajó, la dejó Cubarsí, penalti. Penalti, llegó Četnik, tarde, penalti, yo creo que claro por el error de Pau Cubarsí. Atención que el partido arranca con algo inesperado, un fallo en defensa del Real Madrid, una necesidad de Četnik de ir al cruce, arranca, se frena, golpea. Barcelona 0, Real Madrid 1, se festeja en el terreno de juego por parte de los hombres de Carlo Ancelotti el primer tanto del partido. En la primera jugada, Carlos, ya intentó el Real Madrid dejar en un 1 contra 1 a Cubarsí con Mbappé en ese balón frontal desde el área pequeña de Valverde, teniendo... A mí va muy precipitado una vez más Szczęsny, y no es la primera vez que le ocurre el toque de Mbappé. Sí, pero le cae a Vinicius, que arranca, se deja la pelota para jugarla sobre Bellingham. Hay peligro la llegada. ¡Ah! Tocó Thibaut Courtois, se le fue cerrando el ángulo. Estamos en una posición en la que veíamos prácticamente la visión de fondo, la pone por encima del larguero, esa pelota se va a perder, será sac. Pelota Ferran dejando el balón para Dani Olmo, se le queda detrás, la toca finalmente Valverde. Vázquez sortea su entrada, quiere jugar para Rafinha, falta del capitán del Real Madrid, marchándose de 2, se va de 3, intenta con taja Ferran contra Raúl Asensio, y ahí está mostrando Asensio lo que tanto ha mostrado. Ahí va el lanzamiento muy cortito, la tocó como pudo Ferran, le queda la pelota al para Gerard Martí, la pone, no hay remate, no sé si estaba o no en posición incorrecta, me daba la sensación de que podía estarlo Dani Olmo. Sí, yo creo que Dani está en... Vinicius no puede rematar, mete la pierna, hace falta sobre Pedri. Sí, va a decir que esa posición de... parecía el más indicado. Puntea la pelota Lamine Yamal, dice el colegiado que no hubo falta en la entrada de Fran García, en la de Valverde, la Mbappé. Yo fíjate que creo que la que reclama Lamine Yamal tiene que ver con la anterior, sí, no con esta, sino con la entrada de Fran García, que es la que le deja desequilibrado. Ahí estamos viendo que no hay fuera de juego. No hay fuera de juego, no hay ni mucho menos fuera de juego. Para que el Barça se encomiende algo, tiene que comentarse a la revisaria. Recorta Ceballos, mete el centro, ha llegado para golpear de cabeza. Lamine Yamal quiere la volea, saque de esquina. Ahí fue Thibaut Courtois, que yo creo que la tenía perfectamente controlada y sacó la pelota a córner. El ataque, la pelota dentro del área, no la puede golpear. Rafinha dentro del área, Rafinha metiéndola, saque de puerta. Se va a hacer con ella Gerard Martín. ¡Qué zapatazo ha sacado con la pierna izquierda, midiéndose a las mil maravillas! Y otra vez Thibaut Courtois para echar la córner. Dani Olmo, primer palo, la peinada. La peinó el Barça, creo que Ferran en el primer palo atacó la corta. Eric García para recortar, y esto es el clásico. 18 minutos de partido, 3 goles cantados en el Lluís Companys. El Barça recorta diferencias, 1-2 en el marcador después de los 2 de Kylian Mbappé. Eric García acaba de marcar para recortar.
córner. El golpeo Dani Olmo en el primer córner se le queda corto, en este es perfecto. La peinada de Ferran, la estrategia, hablamos, ¿no?, de los planes de los entrenadores, en este caso ha salido perfecto. Sí. Imposible para Courtois. Sí, la jugada está muy bien ejecutada, pero harás al rival cuando tú estás saliendo y todos tus jugadores se están abriendo, ¿no? Toda la pelota para Rafinha que mete para Eric García. Lamine Yamal salvando la primera entrada, reclamando una falta que el colegiado no va a conceder. Ahora sí, Gerard Martín la controla, la mete, deja el balón para Lamine Yamal dentro del área, reacciona la defensa, el balón es de Pedri para Dani Olmo, la quiere colgar, segundo Arda Güler, atención a Ferran, va a llegar Yamal, va al recorte, se va hacia la línea de fondo, ahí aguantó bien Fran García, Yamal recorta, disparo, intentó esconderle el golpeo a Thibaut Courtois, le pegó a la pelota medio mordida. Robar en esa zona tiene problemas defensivos del Real Madrid, ahí va a tener que ser un poquito. Que está solo Kylian Mbappé, va a llegar por dentro hacia Ferran, cae, falta de Asensio. Y como central de toda la vida, sabe fuera de juego el lanzamiento al segundo palo, llegó Bellingham, la echó a córner. Se fue al suelo porque al segundo palo no va a llegar nadie a tocar el balón sobre el área. Saque de Digo, esa no es buena. Se va a pasear. A descargar y rápidamente. Le hace una bicicleta a Valverde. Va al suelo Valverde y creo que se va a ganar la primera cartulina amarilla del partido por esa entrada. Sí, que además poco nada la protesta. Rematar, le cae a Lamine Yamal, el centro, Lamine Yamal buscando una pared que no existe, quiere sacarla Vinicius. Esa transición rápida que ahora no encuentra, le ha dado una pausa al partido el centro del campo. Tira Lamine Yamal, le va a pegar. ¡Golazo de Lamine Yamal! La pegó de rosca como los astros de dulce para buscar el empate, como resolvió Lamine Yamal con un bosque de piernas. Esto es el clásico, son los dos mejores equipos de nuestro campeonato y lo están luciendo. Llevamos 32 de partido, golpeó por 2 veces primero, el Real Madrid ha conseguido darle la vuelta al marcador. El Fútbol Club Barcelona, volvemos a la igualdad y el Madrid parece que se queja de una posible mano ahí en el control de Frenkie de Jong. Luego la resolución del disparo, Fernando, es Gaisca, un espectáculo. La dejada no es. Rafinha que puede disparar, Rafinha. ¡Gol del Barcelona! Ver para creer. En el minuto 15 de partido y el Madrid ganando por 2-0 al Barça y acaba de darle la vuelta en los siguientes 18 el Barcelona al partido y al encuentro con 3 goles de seguido para ponerse por delante en el marcador. Bueno, ya no solo desde Travis Scott celebrando, ya no desde el ataque posicional, sino en la contra. Vemos cómo ha robado por la parte derecha del Barça y acaba la jugada por la parte izquierda con Rafinha. Bueno, se chocan Mbappé y Ceballos y a partir de ahí la pérdida genera el contragolpe, ¿no? Con un Real Madrid abierto. Fíjate que en esa banda derecha el lateral no está porque está alto, porque el Real Madrid está iniciando un ataque y eso es lo que genera todo ese espacio. Le ha matado eso, que el Madrid estaba. Intenta recuperar, busca hacia atrás. Aquí, atención al ataque, atención, que cae ahí, Tchouaméni, Ferran. Ojo, el colegiado lleva la mano a las manos, cartulinas. Va a pitar amarilla. Pide el Barcelona la roja. El balón al área. Le pegó mal a la pelota Cubarsí por encima de la portería de Thibaut. No controla, se la queda Ferran. Ahora sí, Tchouaméni salva. Y va a llegar Thibaut Courtois para, atención al centro, Gerard Martín hacia atrás. Pelota Vinicius que la controla perfectamente. Larga. El pase con el exterior, qué buena es. Se le ha escapado el cuarto a Rafinha porque el envío de Lamine Yamal era poesía para un rematador de cal. Mbappé atrás, penalti de Frenkie de Jong, yo creo que claro, y el colegiado también lo tiene claro. Está mirando Frenkie de Jong, yo no sé si está. No le dice. Llega por detrás Ferran Rafinha. Arrebató la pelota y terminó encontrando a Ferran.
estructura no la cambia, porque es igual. Se pone Modric donde estaba Ceballos y se pone Brahim donde estaba Arda Güler. Van con la pelota a la hora de golpear la pelota. Está haciendo un esfuerzo, creo. Fede Valverde, Gaisca. Ha habido acciones en esta concreta. Jugando la pelota Ferran, el envío era para Dani Olmo, no pudo continuar. Lleva a llegar Vinicius. ¡Qué control! O qué descontrol, porque yo creo que no esperaba que era para Szczęsny para Kovacic. Bellingham va al suelo, saca el disparo, le queda Lamine que para Lamine Yamal, que encara otra vez el disparo arriba a la derecha de la puerta de Thibaut Courtois. El Madrid en estático, la atención a la entrada por detrás de Raúl Asensio, que vuelve a enseñar que la pelota es redonda. Frenkie de Jong, que discute con Asensio. Vinicius le tira un caño, se quiere ir, le roba la pelota a Vinicius. Ha pitado falta el colegiado. Si le pone el pie para proteger el balón e impedir que... En el otro costado le va a poner el balón. ¡Gol! Anulado. Por fuera de juego de Rafinha, entiendo, y no de Lamine Yamal, porque me da la sensación de que el pase de Rafinha fue hacia atrás y por lo tanto tiene que ser para Dani Olmo. Prepara el golpeo arriba. Se fue por encima de la portería de Thibaut. Momento. Atención, que han perdido ahí, han perdido los dos la sensación de dónde estaba la pelota. Frenkie de Jong y Jude Bellingham. La quedó tan dividida que ha llegado la cartulina amarilla para el Barcelona. Están pidiendo algo más. Solo porque está muy desplazado al disparo. Y a punto ha estado de sacar petróleo donde no lo había. Se fue la pelota pegadito al palo. Estaba obligado. El pase buscando a Rafinha. No llegó. Saque de portería. Como encuentra esa línea de pase. Es increíble. Que no Tira un caño, intenta arrancar, se la lleva a Frenkie de Jong en la ayuda. Eric García, que la deja correr, Lamine Yamal, que la esconde. Delante de Íñigo, va a meter un pase interior en el área, deja para Rafinha. El envío que está levantando la mirada, le leyó las intenciones Christensen. Saque de banda. Al paso Fede Valverde, Lamine Yamal en la frontal, buscando una pared imposible. Todo termina. Barcelona dentro del área, va a llegar a Asensio saliendo al costado. Ferran, se le ha ido larga. Ferran, se le escapa. Había fuera de juego. Se le escapó la pelota a Ferran, pero había fuera de juego. Puede regalar Vinicius a Mbappé. El hat-trick de Kylian Mbappé. Recorta diferencia nuevamente el Real Madrid. Otra vez a la contra, otra vez en la espalda. Ganó otra vez la pelota. El Real Madrid con el pase de Luka Modric. Muasca el chicle todavía más fuerte. Carlo Ancelotti, porque llega el tercero del Madrid. 70 de partido, todavía no llegamos a él. Está esperando a que le confirmen que no hay fuera de juego. Hernández, lo vamos a ver. No da ni mucho menos la sensación, porque Íñigo Martínez parece el más retrasado y luego el pase es hacia adelante. Salido por... Atención a Valde, dentro del área Lamine Yamal, el centro. Se le acaba de escapar el quinto sobre la boca de gol a Rafinha. Después otro pase. Mbappé, el centro, el segundo palo, llega Brahim, el disparo. Cerró la defensa, saque de portería. Y no sé si Vinicius. La área la mete Luka Modric. Szczęsny de Fran García, que mete el pase muy larga para Vinicius, que se va al suelo, reclamando una empujón ahí de Íñigo Martínez, y todo termina en saque lateral para el disparo. La saca el disparo de Ferran. Reclaman una mano los colegiados. No pitan nada, dice. Turiru.